Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común del Evangelio del domingo. Y sin más, vamos con el texto. Estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario. Y el Evangelio, según San Mateo, que como siempre os invito a leer, nos hablará de la misión de Jesús. Jesús empieza a predicar. Recordad que los dos anteriores nos hablaban de Jesús en torno al bautismo, en torno al río Jordán. Pero fijaros bien que algo importante ha pasado. Juan Bautista ha sido encarcelado por Herodes. Y Jesús, al parecer, siente que su momento, que su misión debe empezar. Y mirad cómo lo va a hacer. En lugar de quedarse en su región de Judea, cerca de Jerusalén, donde estaba el templo, donde estaba el centro de la religiosa judía, Jesús se va a retirar a la región de Galilea. Específicamente va a empezar su predicación en torno a una ciudad marítima llamada Cafarnaúm. Y fijaros bien que lo primero que va a decir Jesús cuando empieza su predicación es: convertíos y creed en el Evangelio. ¿Os habéis puesto a pensar, amigos, amigas, que la primera condición para ser discípulo de Jesús pasa por la conversión? Pasa por dejar que Dios entre en nuestras vidas, pasa por un cambio de mentalidad, un cambio de visión, sobre todo un cambio de actitudes a la hora de ver, de valorar. Creer en el Evangelio o aceptar el reinado de Dios es permitir que Dios sea nuestro Señor, que Dios esté en el centro de nuestras vidas. Y fijaros bien, eso no es posible si no le permitimos a Dios que entre a nosotros, si no dejamos atrás nuestro pasado, si no posibilitamos que otra nueva vida, otra nueva visión de las cosas podamos tener. Lo que tenemos que hacer cada vez que predicamos, lo que deberíamos hacer cada vez que celebramos los sacramentos, lo que deberíamos hacer, fijaros bien, cada vez que oramos, es decirle a Jesús: Señor, cambia este corazón duro que tengo, cambia esa forma de pensar que siempre me hace ser propenso a juzgar, siempre me hace ser propenso a ver las cosas malas. Cambia este corazón duro que no sabe perdonar, cambia este corazón duro que está ensimismado y solo piensa en sí mismo. Por tanto, si queremos ser discípulos de Jesús, tienen que razonar las palabras que Jesús dice cuando empieza su misión: convertíos y creed en el Evangelio. Como decíamos, Jesús va a iniciar su misión, pero curiosamente no lo va a hacer en el sur, en la región de Judea, cerca de Jerusalén, sino que lo va a hacer en el norte, en la región de Galilea, específicamente en Cafarnaúm, ciudades paganas de tradiciones diversas que para el judaísmo oficial eran infieles. Y es allí donde Jesús va a tener un gesto, va a llamar a los primeros apóstoles, a los primeros discípulos, y dicen que va a llamar a Simón, a Andrés, a Juan, a Santiago, y les va a decir: dejad las redes, porque al parecer eran pescadores, estaban junto al lago, que yo a partir de ahora os haré pescadores de hombres. ¿Qué es lo primero que llama la atención de los primeros discípulos que van a seguir a Jesús? Primero, la disponibilidad. Ellos estaban ocupados, no eran personas que estaban ociosos, tenían su trabajo. Y imagino que como en tiempo de Jesús, o como ahora pasa, tener un trabajo era todo un bien. Y dice el Evangelio que dejaron las redes, dejaron sus oficios y siguieron a Jesús. Lo primero que destacamos entonces es la disponibilidad de los primeros discípulos, de los apóstoles, en seguir los pasos, las huellas del Maestro. Pero lo siguiente que también nos tiene que llamar la atención es a quién elige. Pues no eran ni doctores, ni eran letrados, ni eran hombres expertos
en leyes ni en grandes reflexiones o especulaciones. Simplemente eran hombres de a pie, gente sencilla. Fijaros bien que sobre ellos Jesús va a fundar la iglesia, porque ellos serán los encargados de prolongar, de continuar la misión hasta nuestros días de la obra de Jesús. ¿No os habéis puesto a pensar a veces que uno, cuando se siente que tiene una misión, que uno siente cuando tiene una vocación o una llamada, siempre piensa, pues no soy capaz, no estoy capacitado, no tengo las cualidades, pues yo no lo podré llevar a cabo? Y Jesús así empieza la iglesia, con gente normalita, seguramente no tendrían ni grandes cualidades, pero sobre ellos se va a sentar la gracia de Dios. Porque si Dios te llama, Dios te concede también los dones para que ese seguimiento, para que esa llamada pueda llegar a buen término. Deberían nosotros, los cristianos, que somos seguidores 21 siglos después, reconfortarnos. Seguramente no son en cualidades mejores que nosotros, pero simplemente hicieron una cosa: siguieron a Jesús. No le pusieron excusas, no puedo, estoy ocupado, déjame que voy a ver si yo un rato más puedo seguir. Dice que simplemente dejaron las redes y siguieron a Jesús. Y a partir de ese momento su vida cambió. De ser pescadores de peces, se convertirán en pescadores de hombres. Y nos va a decir el Evangelio que Jesús hizo dos cosas una vez que empezó a predicar. Decía, predicaba, anunciaba la llegada del reino de Dios y curaba las enfermedades. Palabras y hechos, palabras y signos que atestiguan esas palabras. La llegada del reino de Dios en el contexto de Jesús era también bastante deseada, bastante esperada, porque un pueblo como el judío, siempre sometido, al fin y al cabo estaba esperando que en algún momento viniera un Mesías, un Salvador, un líder, y les pudiera sacar de esa situación de semiesclavitud, la cual estaban padeciendo bajo el Imperio Romano en ese momento. Durante siglos habían tenido otros sometimientos. Y Jesús les va a decir, no, mi reino no es de este mundo. Yo no he venido a destruir tronos, yo no he venido a poner príncipes y a quitar reyes. Simplemente yo he venido a deciros que en el corazón del hombre se alojan los pecados, que en el corazón del hombre se alojan todos los malos sentimientos, y que si cambiamos el corazón, si cambiamos las entrañas duras por entrañas de misericordia, este mundo puede ser distinto. El reino de Dios es la expresión de que la bondad, de que el amor, de que la misericordia y el perdón también son signos, también son actitudes válidas, legítimas, si me apuráis, necesarias para aprender a vivir, para ser plenamente felices. Por eso que creer en el reino de Dios, por eso que aceptar el reino de Dios pasa por una conversión. ¿Cómo vamos a creer de verdad en nuestro corazón que hay más alegría en dar que en recibir? Que hay más alegría en perdonar que en la venganza. ¿Cómo vamos a pensar que puede haber más alegría en ser el último que ser el primero? Ese es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios está en el centro de nuestras vidas, todo lo demás empieza a surgir, recobra nueva vida y tiene un nuevo horizonte de comprensión. Pero para aceptar esas realidades, para entrar en los valores, en la dinámica del reino de Dios, necesitamos de la conversión. Pero fijaros bien, y con esto sí que es muy importante, Jesús no solo fue palabras, no solo decía que Dios era bueno, no solo decía que Dios nos amaba, no solo decía que Dios venía por la oveja perdida, sino que también con su vida, con sus hechos, con el poder que le venía de ser hijo de Dios, curaba dolencias. Decías, ¿crees en el reino de Dios? Pues tu vida tiene ahora un nuevo sentido, porque el reino de Dios ha llegado. El mal, las enfermedades o el sinsentido ya no tienen la última palabra. De ahí la fama de Jesús. Una fama, por un lado, de los que le vieron como líder político, que venía a reinar en un reinado con palacios, a quitaros del poder opresor.
y otra fama que le venía de ver que este profeta hacía milagros. Pero ni en una cosa ni en otro sentido Jesús quiso entrar. Simplemente quiso decir: mi reino viene para que los hombres y las mujeres de este mundo sean felices, encuentren la plenitud de su vida, sean consecuentes con lo que Dios les ha dado y puedan alcanzar la vocación a la cual han sido convocados. Como siempre, ahora ya es tu turno. Yo te he hablado de los tres temas que están involucrados en este Evangelio. Primero es la conversión, como aceptación de la llegada del reino de Dios, condición indispensable para ser discípulo de Jesús. Te he hablado también de lo que fue la vocación de los primeros discípulos, que Jesús elige, los elige Él, y que lo dejan todo. Y tercero, lo que Jesús va a hacer, fundamentalmente, que es predicar, anunciar por los pueblos, las aldeas, que el reino de Dios ha llegado, y atestiguar con obras que ese amor es de verdad. No son solo palabras que se las lleva el viento. Me voy a quedar con una idea de las tres y quisiera que tú lo pensaras y también me dieras tu explicación. ¿Te has puesto a pensar que tú, amigo, amiga, eres ese otro discípulo que Jesús está llamando? Tú estás a lo mejor en la orilla del lago de tu vida. ¿Qué estarás haciendo? Pues no lo sé. Ellos estaban trabajando. A lo mejor a ti te toca estar en un contexto determinado. Y Jesús te dice: ven y sígueme. Ven y sígueme porque quiero que seas mi discípulo. A lo mejor tú estás como esos primeros, Simón, que era pescador, estaba enredando o desenredando redes. Nosotros estamos enredando nuestra vida con tantas cosas. Y Dios nos dice: deja de desenredar. O deja de enredar, como quieras, da igual. La idea la entiendes. Y sígueme, porque quiero que seas mi discípulo. Porque la misión de la Iglesia continúa. Porque el reino de Dios, entre tanta división que vemos, tantos signos de violencia, tanta prepotencia, tanto enfrentamiento, hoy más que nunca es necesario que los cristianos seamos signos de que ese amor de Dios ha llegado a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Por tanto, ahí está nuestro compromiso, ahí está nuestro desafío. Desde Salamanca, Ciudad de la Cultura, te deseo, amigo, amiga, que tengas un feliz domingo en familia y una bella semana. Y a ver si pronto coincidimos. ¡Nos vemos!